Bueno, continuamos en Jerez al Día. El cáncer de colon es un tumor que se puede curar en el 90% de los casos, si se detecta en estadios precoces o en forma de lesiones premalignas, precisamente para evitar y detectar estos tumores en la población considerada diana o de riesgo, que son entre las personas con edades comprendidas entre los 50 años y los 69. El Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Salud y Familias, ha llevado a cabo un cribado en la población jerezana. De hecho, ya este cribado roza el 100% de la población. Para hablarnos de las pruebas que se están realizando, cómo se está llevando a cabo este cribado y, sobre todo, lo más importante, insistir e incidir en la importancia que tiene el poder detectar precozmente esta enfermedad, saludamos a esta hora de la mañana a Jesús López Cepero, que es el director de la Unidad de Enfermedades Digestivas del Hospital de Jerez. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Bueno, el Servicio Andaluz de Salud está realizando este cribado. Prácticamente ya se ha cubierto casi el 100% de la población jerezana de nuestra ciudad y también de nuestro distrito con respecto a estos cribados, ¿no? Estas pruebas que se están realizando a la población de riesgo. Sí, efectivamente. Hace aproximadamente un par de años que el Servicio Andaluz de Salud empezó o inició el cribado del cáncer de colon y recto, y efectivamente hemos prácticamente invitado a participar a toda la población que se encuentra dentro de nuestra área sanitaria y dentro de las edades que se consideran para hacer el cribado. Esos son personas de entre 50 y 69 años, ¿no? Exactamente, sí, tanto hombres como mujeres. ¿Qué importancia tiene el que la población a la que se le ha llamado para hacerse estas pruebas, estas pruebas que ustedes han realizado, tiene el que acudan, que se las hagan para prevenir precozmente esta enfermedad, el cáncer de colon? Ese es el siguiente reto, ¿no? El primer reto era poner en marcha el cribado y nuestra siguiente meta es transmitir a la población la importancia de que participen, porque pocos cánceres tienen la posibilidad de ser diagnosticados no ya precozmente, sino de diagnosticar la lesión que provoca ese cáncer. Habitualmente las estrategias sanitarias siempre intentan diagnosticar muy precozmente los cánceres, pero nosotros con el cáncer de colon podemos incluso ir un poco más allá y diagnosticar y tratar la lesión que va a desembocar en el cáncer cuando aún no lo es. Entonces, bueno, actualmente tenemos unas tasas de participación o de aceptación de las invitaciones que enviamos. Bueno, estamos razonablemente satisfechos, pero aún estamos muy por debajo de lo que querríamos conseguir, ¿no? Es difícil porque bueno, es una enfermedad a veces asintomática. ¿Sí? Los pacientes se encuentran aparentemente bien y entonces hay que convencer a alguien que aparentemente está bien de que tiene que hacerse una prueba por si tiene un problema. Entendemos que es difícil y la prueba también tiene algunos inconvenientes, pero desde luego es muy útil y desde todos los ámbitos hay que animar a la población a que participe de este cribado y percibimos que la población empieza a ser consciente y a veces incluso nos preguntan los pacientes en la consulta que cuándo van a recibir la carta, que si ya deben hacérselo. Yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo. El 35% o el 30% de la mortalidad de esta enfermedad se disminuye si se detecta precozmente, que es un dato muy a tener en cuenta. Son casi 4.000 vidas en España al año. Claro. Sí, es un cáncer, primero, muy frecuente, es el segundo por frecuencia en mujeres y en hombres, y el primero si tenemos en cuenta ambos sexos. En los últimos años, además, en las últimas décadas, está habiendo una incidencia, un poco por nuestros cambios en los hábitos de vida, y realmente el poder diagnosticar la lesión sobre la que, como he explicado antes, se desarrolla el cáncer, antes de que se produzca, podría disminuir la mortalidad de una forma como no se conoce en otro cáncer. Y no exagero si digo que quizás podríamos reducir la mortalidad y la incidencia por este tipo de cáncer en un 90 o un 95%. El cribado se hace a personas a partir de 50 años, pero se aconseja que a lo mejor con edades inferiores también se acuda al médico para realizarse este tipo de pruebas.
A ver, bueno, las guías de práctica clínica que manejamos cambian conforme surgen nuevas evidencias científicas. Yo creo que soy partidario de hacer lo recomendado, aunque a veces los recomendados pueden cambiando con el paso del tiempo. Hoy día lo recomendado es empezar en los 50 años. Sí que es cierto que estamos hablando de lo que nosotros denominamos población de riesgo medio. La población de riesgo medio es toda persona con más de 50 años sin antecedentes familiares. No obstante, si alguien tiene antecedentes familiares de primer grado o de segundo grado o incluso de segundo grado o menos grados de parentesco, pero varios miembros de la familia, pues quizás tenga que hacérselo antes. Entonces, en ese caso, conviene consultar con su médico de atención primaria, que ya existen los canales de comunicación con nosotros para advertir si algún individuo concreto necesita hacérselo antes. Efectivamente, aunque son excepciones, sí hay quien conviene hacérselo antes. Pero por norma general, si uno no ha tenido antecedentes familiares, hacerse la prueba a los 50 años es lo actualmente establecido, y efectivamente se investiga si, por ejemplo, empezar a los 45 años pues puede ser también interesante, pero eso no está establecido. Doctor, el Hospital de Jerez ha realizado casi el 95% a fecha de octubre de las colonoscopias que, Ana, las personas que lo tenían indicado. Se ha detectado, bueno, el 6% de las pruebas han dado positivo. Es un dato, bueno, pues muy a tener en cuenta porque se ha facilitado o se ha evitado, bueno, pues que se pueda desarrollar esta enfermedad en estos pacientes, y también es importante insistir en decir que la prueba en sí de la colonoscopia, que eso también ha evolucionado mucho con respecto a años anteriores. Sí, bueno, hay que tranquilizar a las personas que nos escuchan, porque, bueno, primero tranquilizarles con respecto a que un test de sangre oculta en este positivo no significa automáticamente que tengan un cáncer. Esto parece que sobra decirlo, pero no hay que asustarse. O sea, la mayor parte de los positivos en sangre oculta en este finalmente no tienen nada relevante en la colonoscopia. Eso primero. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de las lesiones sí se encuentran en aquellos pacientes que dan la sangre oculta en este positiva, sobre todo lesiones polipoideas que en el mismo acto de la colonoscopia resecamos y quitamos. Realmente las colonoscopias las hacemos todas con sedación. Es también incómoda la preparación intestinal que hay que realizar antes, y eso también ha evolucionado bastante. Ya tienen sabores más agradables, tienen una tolerancia, porque se ha insistido mucho en mejorar la tolerancia para mejorar la adhesión de la población a estas pruebas, y después la colonoscopia siempre se hace con sedación. En algunas ocasiones se da el propio equipo de gastroenterólogo y enfermería, y en otras ocasiones pues nos ayuda el anestesista cuando es necesario por el riesgo anestésico del paciente. Pero en un caso o en otro, o sea, el 100% de los pacientes se sedan, y la tolerancia es muy buena. Prácticamente muchos de ellos no son conscientes de la prueba que se le ha hecho, ¿no? Es incómoda por la propia preparación, porque hay que hacer una dieta 48 horas antes. Bueno, tiene sus cosas, pero merece la pena, sin ninguna duda. Bueno, y es el mensaje que queremos también nosotros trasladar a toda la población, bueno, pues que si recibe esa notificación por parte del Servicio Andaluz de Salud, que acudan, que vayan, porque, bueno, pues lo agradeceremos con el tiempo, ya que se está realizando este esfuerzo y esta labor por parte del Servicio Andaluz de Salud. Doctor Jesús López Cepero, muchísimas gracias por habernos atendido. Que pase un buen día. Bueno, pues parece que hemos perdido ya esa conexión. Queríamos felicitar a todo el servicio del Hospital de Jerez, a toda la unidad de enfermedades digestivas de nuestro centro hospitalario, que está llevando a cabo todo este tipo de pruebas en beneficio, bueno, pues de la población en general, y sobre todo que hay que insistir en la importancia que tiene el realizarse este tipo de pruebas, y que pueden facilitarnos un diagnóstico precoz a lo que pues, lamentablemente más adelante pueda ser una enfermedad como es el cáncer de colon. Por cierto, antes de dejar y acabar con esta página sanitaria, les recordamos que esta tarde en el Parque Atlántico, de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche, se va a poner o se va a ubicar allí el centro de donación de sangre para todas aquellas personas que, bueno, pues sean donantes o estén interesadas en facilitar, bueno, pues su
sangre para todo el centro de transfusión sanguínea de nuestra ciudad, del Hospital de Jerez, pues sepan que hoy lunes 14 de diciembre la barriada del Parque Atlántico, bueno, pues allí en el local de la Asociación de Vecinos del Parque Atlántico van a poder ustedes donar sangre en horario de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Bueno, pues ya cambiamos radicalmente de asunto. Vamos a hablar de cultura. Y nos alegra muchísimo porque, bueno, esta flexibilidad de horarios, esta época del año, estas medidas que la Junta de Andalucía nos ha marcado desde el pasado sábado, pues bueno, pues también van a permitir en un horario un poco más normalizado poder disfrutar de la cultura en nuestra ciudad, en concreto de la Fundación Caballero Bonal, que retoma su actividad esta tarde a las 7 de la tarde con la presentación del libro Microestesia de Virginia Reguera, y saludamos a su directora, Pepa Parra. Pepa, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, por fin, qué bueno esto de decir, oye, tenemos actividad de la Fundación Caballero Bonal con nuestras puertas abiertas a partir de las 7 de la tarde, eso sí, un poquito antes de lo que normalmente se hacen las actividades, y qué bueno que venimos con Virginia, ¿no? Con Microestesia. Sí, sí, porque teníamos muchísimas ganas, ha sido un mes, en realidad un poquito más de un mes solamente sin actividades por la tarde, aunque sí que hemos tenido actividades por la mañana y hemos tenido algunas reuniones allí, y online también hemos seguido con nuestras actividades, pero echábamos en falta ya ese contacto, aunque sea a 1,5 metros, 2 metros de nuestro público. Y va a ser una presentación, yo creo, muy bonita, porque Virginia Reguera, la autora de Microestesia, de este libro de microrelatos, es una persona muy conocida en Jerez, muy conocida. Ahora que estabas hablando de medicina, ella es una alergóloga del Hospital de Jerez, muy conocida y muy buena amiga de la Fundación Caballero Bonal, porque lleva varios años acudiendo a nuestros talleres de creación literaria. O sea, es un poco como una de nuestras hijas, ¿no?, literarias. ¿Y este es el primer trabajo de Virginia? Es su primer libro publicado. Ella lleva ya un tiempo escribiendo, sobre todo microrelatos, que es lo que más le gusta y lo que se le da estupendamente, como podrán comprobar todos los que vengan esta tarde o los que compren el libro. Y tenía muchas ganas ella de publicar, y desde la Fundación le hemos dado el empujoncito para que se animara, porque merece mucho la pena, Hombre, es un trabajo en cuanto a lo emocional, importante para ella, y como decías también importante para la Fundación, ¿no? Porque no deja de ser un producto que es el resultado de todo el trabajo que realizáis en esos talleres. Claro, porque fíjate que ella llegó con la inquietud de escribir, porque ya le gustaba escribir, pero sin esa ambición, digamos, de la publicación. Y una vez que ha empezado a asistir a los talleres, a ir mejorando con Mauricio Gilcano, con Claudia Capel, con Ricardo Rodríguez, ella ha estado ahí con todos nuestros talleristas, con nuestro profesorado, digamos, de la Fundación, animándose, un poquito también conmigo, y bueno, al final ha salido este producto que me encanta como lo ha planteado, porque desde su punto de vista de doctora, ella le ha dado un aire medicinal, de un poco más científico. Manera. Sí, tiene una parte de recetas, otra parte de contraindicaciones, otra parte lo lleva al terreno suyo. Ah, bien. Y lo ha estructurado de esa manera, de modo que no solamente se pueden leer los microrelatos sueltos, sino que incluso yo les encuentro un sentido, una línea argumental en todo el libro que hace que sea muy agradable la lectura. Bueno, ¿y de qué habla Virginia en sus relatos? De todo, de todo. Habla de amor, habla de mitología, habla de enfermedad, habla de soledad, pero luego tiene también un punto muy humorístico, irónico, lúdico, juguetón, que provoca nuestra sonrisa entreverada con la lagrimita, porque bueno, microestesia, estesia es sensación, sentimiento también de alguna manera, como sinestesia o como al contrario anestesia, donde no hay sensación. Estas son esas pequeñas sensaciones que nos hacen sonreír, llorar
o emocionarnos. Hay un poquito de todo y se nota que lo ha trabajado mucho, que ha leído mucho y que ha también interiorizado esa lectura. Bueno, y que ha aprendido de sus maestros. Hombre, yo creo que sí, que ha aprendido de todos ellos y precisamente la que lo va a presentar Claudia Capel, ¿no? Es una de las talleristas. Profesoras, de las talleristas, que además ha estado regalándonos durante el tiempo en el que no hemos podido tener talleres presenciales, nos ha estado regalando talleres online muy agradables, que han ampliado la panorámica de la Fundación, porque hemos llegado con talleres online a Hispanoamérica, a personas de Chile, de Argentina, de Colombia, de Bolivia, que se han apuntado a nuestros talleres online y han llevado el nombre de Jerez y el nombre de la Fundación Caballero Bonal a lugares muy lejanos, de la mano de Claudia. Vamos a profundizar en esas actividades online que habéis hecho, pero para las personas que quieran asistir esta tarde a la presentación, a la toma de largo de Virginia Reguera con su microestesia, ¿hay todavía sitio? Porque claro, esto es cita previa, aforo limitado. Ya no el aforo queda está completo. Vale, pues ya sí está. Que pueden llamar para ponerse en la suplencia, porque habrá seguramente personas que por lo que sea no puedan venir. Si quieren la suplencia, es que tenemos un aforo bastante limitado para respetar todo claro. la seguridad. Yo creo que Virginia va a tener que hacer otra presentación, a lo mejor en otro ámbito, un poquito más adelante, apoyada por la Fundación, pero en un lugar más amplio, un lugar abierto, porque el libro... O sea, tenéis todas las esperanzas y todo el apoyo depositado en microestesia. Sí, es que es un gran libro, de verdad, es un gran libro, y Virginia va a dar mucho que hablar. Eso te iba a preguntar, porque claro, microestesia es el primer trabajo, pero tal y como nos la estás presentando, la cosa parece que de Virginia vamos a hablar mucho, ¿no? Yo creo que sí, y pronto. Yo la he animado incluso a que presente sus libros a premios, porque tienen una categoría, un pozo que podría estar en cualquiera de las grandes editoriales de cuentos y de microrelatos de España. En este caso es una autopublicación, porque ella quería, bueno, pues sacarlo y manejarlo de alguna manera, que también es un modo muy interesante de presentar tu libro, sí. autorrefrendado sí. por ti mismo, me parece muy interesante, pero creo que pronto va a dar que hablar en editoriales y en premios muy importantes. Bueno, pues apúntense ese nombre, Virginia Reguera, su primer libro, su primera publicación, Microestesia. Esta tarde se presenta a las 7 en la sede de la Fundación Caballero Bonal. Está el aforo completo, aunque aún así, apúntense por si hay algún hueco, la suplencia. Y también cuento que desde hace como 3 meses estamos grabando todas las actividades que hacemos y la misma noche, porque el streaming no nos está funcionando para hacerlo en directo, pero sí que esa misma noche, tal como termina la actividad, yo me llevo la tablet a mi casa y lo pongo en YouTube y lo pueden ver completamente, perfectamente, porque se oye muy bien, se ve muy bien y pueden disfrutarlo cualquier persona. Lo ponemos en el YouTube de la Fundación Caballero Bonal, en un enlace en nuestro Facebook y es muy fácil de encontrar. Pepa, ¿cuál es el calendario de la Fundación? Porque hoy retomamos la actividad presencial por la tarde. ¿Qué tenéis previsto? En este mes de diciembre, actividades internas. Tenemos la biblioteca abierta, siempre. Tenemos nuestras actividades de recomendación de libros, de taller de atención a escritores noveles, que es el taller que se realiza en la misma fundación por Ricardo Rodríguez y cuyos frutos estamos viendo. Muy interesante. Y estamos preparando el mes de enero, porque venimos cargadísimos. Esperemos que esté todo correcto, que el coronavirus nos dé un respiro, porque tenemos actividades duplicadas. O sea, si teníamos antes 5 en el mes o 6, ahora tenemos
10, 12, porque tenemos que recuperar el acumulado que se nos ha quedado estos meses. Y tenemos muchas ganas también, es que estamos ahí en ebullición. Y porque además yo creo que el público y la ciudadanía tiene esa carencia, demanda este tipo de actividades dentro de la Fundación Caballero Bonal. Es verdad que lo pide. Y como tenemos el aforo limitado, pues el que no puede venir a una, puede venir a otra. Entonces estamos intentando que haya variedad y cantidad. Siempre tienen que apuntarse, que inscribirse al teléfono de la Fundación 956-149-140 o al correo electrónico de la Fundación Caballero Bonal. actividades.fcbonal@aitojerez.es. Exactamente. Ese es el correo electrónico para apuntarse, para pedir esa cita previa, esa inscripción previa, cita no, es que tengo lo de la cita previa, esa inscripción previa, o si no al 956 14 91 40. Pepa, lo que sí ha continuado, que me gustaría profundizar un poco más en eso, es el tema de los talleres online. Bueno, pues el resultado lo estamos viendo con microestesia, pero que bueno, no hay mal que por bien no venga, y quizás pues esta apertura obligada al online ha hecho que la Fundación Caballero Bonal llegue a mucho mayor público que de manera presencial pues no se podría llegar. Pues tienes toda la razón, porque quizás esa era una asignatura que teníamos ahí un poquito olvidada. Manejábamos muchas redes sociales, pero el hecho de colgar todas las actividades y tan enseguida esa prioridad de termina la actividad y ya está en el YouTube, eso lo teníamos un poquito ahí olvidado. Y los talleres online, que están funcionando estupendamente, pues era también una opción que teníamos en mente, pero que no acabábamos de arrancar, y ahora hemos tenido uno sobre Borges, sobre la prosa mágica de Borges, otro sobre lenguaje literario, que ha sido magnífico, ha funcionado estupendamente, y estamos ahora preparando también para los colegios nuestras actividades escolares, que tenemos varias. Tenemos el cuento en el aula, el cuento tradicional en el aula, tenemos Te cambio un poema, y tenemos pequeñas letras peregrinas. Como no es tan fácil ahora acceder a los colegios, aunque sí que alguna actividad sí que estamos haciendo en colegios, sí. Pero sí, porque se están preparando también las aulas en los salones de acto y todo eso se pueden hacer. Pero cuando no se puede, estamos grabando pequeños webinars que se dicen ahora, pequeños... Sé que son talleres online, lo que pasa es que queda muy bien eso de webinar. Son como tips, ¿no? Cortitos, y también cuentos tradicionales para los niños. La actividad que lleva Ricardo Rodríguez en los colegios de primaria, pues está intentando grabar por parte para que se pueda compartir. En fin, nos estamos un poquito modernizando y un poquito también sacando nuestra parte más imaginativa. Que no queda otra, claro. Claro, y ahí está. El tema de los talleres, de cruzar el charco, llegar a un público que, bueno, pues no es el más cercano, eso para la Fundación que os supone, ya no solo por la parte formativa en sí, sino por la proyección propia de la Fundación y de toda la bibliografía de Caballero Bonal. Es algo muy interesante porque está dentro de nuestros objetivos. Nuestro objetivo es llevar la literatura a Caballero Bonal, pero a la literatura en general, compartirla por el mundo, o sea, donde más lejos se pueda llegar. Y aunque es verdad que teníamos contactos muy importantes con investigadores y con universidades de Colombia, por ejemplo, de Cuba, de Francia, de algunos lugares, pero quizá el contacto persona a persona no lo teníamos tan interiorizado y tan cercano. Y ahora con los talleres, pues sí que persona a persona, gente que nos escribe, gracias por el taller, te escribo desde un pueblo de Bolivia, donde he tenido la suerte de conocer este taller y de conocer a Claudia Capel, maravilloso, por favor no me olvidéis, enviarme todo lo que hagáis, aunque no pueda ir, lo veré en YouTube. Y eso es una alegría y es un punto a favor también de la ciudad de Jerez. Claro. Porque que unan el nombre de Caballero Bonal y de Jerez con la cultura, con la literatura, con la palabra, es muy importante. Jerez, lo decía antes a la compañera de la radio, Jerez es muy conocido. Jerez, flamenco, caballo, vino, todos nuestros poderes, ¿no? Nuestras joyas de la corona. Pero también Jerez como palabra, como poesía, como cultura,
una ciudad que está en continua evolución y en continuo crecimiento educativo y cultural. Y yo creo que esto nos está ayudando a esa promoción también cultural de Jerez. Y Pepa, yo me pongo en la situación de gente que a lo mejor le gustaría escribir pero cree que no tiene talento o que no tiene el nivel cultural o literario como para escribir lo que sea un ensayo, sea un relato, sea yo que sé, una poesía o sea, bueno, pues yo que sé, una novela, ¿no? ¿Hay que tener pequeñas nociones o no hace falta solamente saber leer y escribir para empezar a recibir esos talleres, esas nociones? Para empezar un taller no hace falta más que tener muchas ganas y haber leído un poquito. Eso sí. Haber leído, eso es muy importante. Bueno, quien tiene esa inquietud seguro que ha leído previamente, las cosas como son. El perfil de una persona que tenga esa inquietud es porque algo habrá leído. Hombre. Y hay talleres para todos los niveles, hay talleres para personas que tienen menos preparación y hay talleres mucho más más avanzados. Sí. Más avanzados, se empieza por el 0 y después el 1, el 2, el 3, hay todo tipo de talleres. Teniendo inquietud, teniendo sobre todo lecturas. Yo siempre digo que el que quiere escribir tiene primero que haber leído todo lo que pueda, Y hay un consejo que dice que es de Caballero Bonal, que dice, quien quiera escribir poesía tiene que leer mucha poesía. Quien quiera escribir novela tiene que leer también mucha poesía, aparte de novela. Y a veces le dicen, bueno, ¿y el poeta también tiene que leer novela? Y dice, bueno, eso no es tan necesario, porque como él es el defensor de la poesía, acérrimo defensor de la poesía, pero es verdad que tanto el novelista como el microrrelatista, como el cuentista, como el propio poeta, tiene que leer mucha poesía, porque en la poesía está la semilla. Es la base. Es la base. Yo creo que la semilla de la literatura y de la creatividad es la poesía, entonces hay que leer mucha poesía. Y también, yo no digo como Caballero Bonal, también hay que leer novelas, y hay que leer cuentos, y hay que leer ensayo, que es un género tan bonito, y hay que leer teatro, que se lee muy poco teatro, y hay unas obras de teatro maravillosas para leer, no solamente para ir al teatro, que por supuesto hay que ir al teatro, pero también para leer obras de teatro. Yo recomiendo mucho eso, leer obras de teatro. Álvaro Cunqueiro, por ejemplo, las obras de Álvaro Cunqueiro, desde aquí le hago un guiño, ¿no? Un guiño, porque uno de mis autores favoritos, tanto como poeta, como novelista, como cuentista y como dramaturgo. Pepa, hablando de poesía, yo no sé si todos estos meses de confinamiento, que no te lo he preguntado, mira que hemos hablado en el programa, pero durante estos meses de confinamiento has aprovechado tú también ahí para... o te ha venido la inspiración, la relajación para poderte a escribir. Pues la verdad que no. No. Porque he tenido muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. El teletrabajo a mí me ha ocupado muchas más horas. Sí, se trabaja más. Se trabaja mucho y se trabaja más, y todo el tiempo pensando qué podía inventar para que todo siguiera funcionando y todo. Y he tenido poco tiempo para crear. Lo que sí he hecho es repasar, revisar a cosas que tenía ya terminadas o que a medio terminar. Y tengo ahí mi librito de poesía infantil para niños muy, muy pequeñitos. La tengo ya todo muy ordenadito para cuando pueda sacarlo. Que es posible que haga como Virginia, que me lo autopublique yo. Bueno, pues aquí estamos el público deseando que lo hagas, y sobre todo esa poesía para los más pequeños, así para introducirlos ya en la base de la literatura desde los inicios, desde pequeñito. La semillita hay que ponerla, cuanto más pequeño sea el niño o la niña, hay que ponerle ahí, ¡pum! La poesía es importante. Pues Pepa Parra, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Somos vecinos prácticamente. Me encanta venir. Y bueno, nos alegra muchísimo poder hablar contigo para decirle a todos ustedes, a todos los jerezanos, que la actividad por la tarde en la Caballero Bonal regresa esta tarde con Virginia Reguera, su microestesia. Nos apuntamos ese nombre, el nombre de la autora, porque nosotros os hacemos mucho caso y sabemos que vamos a hablar de ella muchas veces más. Seguro.
así que nos quedamos con su nombre y con su trabajo, que es lo más importante, y sobre todo viendo que es el resultado de toda la formación y de todo el interés del público que acude a los talleres de la Fundación Caballero Bonal. Pepa, muchas gracias. A vosotros. Y un abrazo fuerte a toda la familia de la Fundación. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta continuamos con más asuntos aquí en Jerez al Día. Hasta ahora.